hombres y mujeres o personajes de los cuales la Biblia misma en el libro de Hebreos nos dice que habían de ser sombra de lo que había de venir el día de hoy en el tiempo de Jesucristo. Y el Señor nos da referencia que estos fueron ejemplos. En el libro de Hebreos capítulo 11 nos dice que ellos fueron hombres de fe, hombres que Dios nos dio ejemplo para que nosotros pudiéramos tomar esos ejemplos durante las circunstancias o diferentes situaciones de nuestra vida. Y el libro de Jueces, el libro de Jueces nos indica un tiempo donde el pueblo de Israel pasaba por ciclos. Había tiempos donde aún todavía no había reyes, había jueces, pero había ciclos. Del tiempo de Moisés en adelante empezaron a levantarse jueces, a personas que juzgaban a Israel por el apartarse de Dios. Pero Israel pasaba por ciclos. Había temporadas donde obedecían a Dios, había otras temporadas donde se apartaban de Dios. Y esto a mí me recuerda un poco a nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros pasamos por altas, pasamos por bajas. Muchos de nosotros a veces pasamos circunstancias en nuestra vida que nos llevan a buscar de Dios y circunstancias que a veces nos llevan a apartarnos de Dios. Hay cosas en la vida que nos llevan a pegarnos un poco más a Dios. Y a veces Dios nos pone en situaciones para que clamemos a Él. A veces Dios las permite. Son necesarias en nuestra vida. No es que Dios le guste, pero a veces Dios tiene que permitirlas. Porque de otra manera nos apartaríamos tanto que no regresaríamos al camino. Pero el Señor le dice algo aquí. Varios puntos importantes en este pasaje. Y vamos a estar leyendo el capítulo 6 completo, me parece. El Señor les estaba hablando al pueblo de Israel porque se habían apartado. Estaban haciendo lo malo delante de Dios. En otras palabras, estaban adorando a ídolos. Estaban fuera de sus mandamientos, de sus preceptos. Se habían olvidado de Dios. Estaban haciendo lo que ellos querían. Y porque ellos estaban haciendo lo que ellos querían, el Señor les mandó una prueba. Les mandó una lucha. Y esta lucha los puso en una situación muy apretada. Los puso en una situación que vamos a estar hablando más adelante, que los empobrecía. Que estaban intimidados, estaban miedosos, estaban asustados. No sabían ni qué hacer. Dice en el capítulo 6, versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y las cuevas en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amaselitas a los hijos de Israel y los hijos del oriente contra ellos, y subían y acampaban, y acampando contra ellos destruían sus frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían a ellos con sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como las langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venía a la tierra para devastarla. Va a haber momentos en tu vida que sientes que los problemas llegan y llegan y llegan. Como decimos comúnmente, bueno, yo vengo de México, ¿verdad? En mi país dicen, nos llueve sobre mojado, ¿verdad? Y hay momentos en la vida, hermanos, donde vas a sentirte que no encuentras una salida, que no miras. Y no estoy hablando de una situación, una mala noticia, estoy hablando de muchas malas noticias. Si nosotros leemos el libro de Job, nos damos cuenta también en la vida de Job
que llegó una persona y dice la palabra que todavía no terminaba de darle la mala noticia a este cuando llegaba otro y le daba otra mala noticia. Va a haber temporadas en nuestra vida donde, joven, te vas a sentir así. Donde vas a mirar esa situación en tu vida. Donde vas a mirar que no todo es color de rosa. El joven en su juventud, en su fuerza, cree que lo puede todo. Y si lo puedes todo, en Cristo que te fortalece. Palabra clave, en Cristo. Fuera de Cristo vas a tener muchas dificultades. Y dice la palabra de Dios que ellos venían. Pero dice ahí que ellos venían precisamente cuando Israel iba a cosechar. Venían precisamente cuando Israel estaba a punto de recibir el fruto de su trabajo. Y muchas veces puedes sentirte así en la escuela, en el trabajo, en tu carrera, que trabajas y no ves, no miras el avance. Y es porque hay algo que falta. Hay algo que está faltando en tu vida. Te vas a sentir así. Vas a tener retos, vas a tener pruebas porque falta algo. Dice el versículo 6, de modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No tendráis dioses ajenos de los amorreos, en cuya tierra habitas, pero no habéis obedecido mi voz. Había una razón por la cual Dios estaba probando al pueblo de Israel. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, un poquito más atrás, cuando Josué va y conquista la tierra prometida, Dios le dijo que eliminaran a todas esas naciones. Y les dijo: no os unáis a yugo desigual. No den sus hijas a los hijos de los amorreos, ni tomes de las hijas de los amorreos para vuestros hijos. Porque les dijo: si hacen eso, esa unión los va a llevar en el futuro a apartarse de mí. Bueno, no todos hicieron caso. Hubo muchos que no hicieron caso. Un ejemplo de ellos muy conocido, muy famoso, fue Sansón, ¿verdad? Que el Señor le habló vez tras vez, y él no hizo caso. Muchas de las veces, jóvenes, Dios les habla. Dios te habla tu vida. No hagas esto, no hagas lo otro. Apártate de la situación, apártate de esos amigos. Tus papás te advierten, la pastora, los pastores te advierten, los líderes de la iglesia te advierten, y a veces no quieres hacer caso. Yo les quiero decir, jóvenes, que toda decisión que ustedes toman tiene una consecuencia, buena o mala. Tarde que temprano esa consecuencia te va a alcanzar. Tarde que temprano esa consecuencia va a llegar a tu vida, ya sea para bien o ya sea para mal. Así es que piensa, recapacita, medita en esa decisión importante de tu vida, en esa decisión que puede llevarte al éxito o puede llevarte al fracaso. Porque tus papás no pueden tomar esa decisión.
Los líderes de la iglesia no pueden tomar esa decisión por ti. La pastora no puede tomar esa decisión por ti. Yo no puedo tomar esa decisión por ti. Es una decisión entre tú y Dios. Nadie más. Y no puedes decirle a Dios después: ay, Señor, este hombre, esta mujer que me diste, porque es tu decisión el día de hoy. No culpes a Dios de las decisiones que tú tomas. Mejor ora a Dios y pídele a Dios guianza para que Dios te dé el tiempo, el momento y la persona. Pero dice aquí algo importante, que cuando ellos clamaron a Dios, fue cuando Dios respondió. Por 7 años, dice la palabra, ellos no clamaron, ellos vivían sus vidas, pero dice que se escondían en las cuevas, estaban asustados, estaban temerosos, estaban cohibidos. En otras palabras, aquellos enemigos que ellos tenían los estaban haciendo bullying. Se estaban burlando de ellos. Así que venían y se llevaban el trigo, se llevaban los alimentos, se llevaban las ovejas, los bueyes, se llevaban todo. Y no les dejaban ni qué comer. Y dice que el pueblo empobrecía porque estaban apartados de Dios. Mientras tú estés apartado de Dios, tu vida va a estar pobre. No vas a tener felicidad, no vas a tener paz, no vas a tener tranquilidad, no vas a ser feliz. Y aunque tú te rías por un tiempo, por un momento, cuando llegues a tu casa y estés solo, te vas a sentir vacío. Porque nadie más en esta vida puede llenar ese vacío interior, solo el Espíritu de Dios. Ni las drogas, ni el alcohol, ni los otros vicios, ni el entretenimiento, ni el pecado, es más, puede llenar ese vacío en tu vida. Solo Dios. Y no te lo digo de labios para afuera, joven, te lo digo por experiencia. Te lo digo porque yo empecé la vida mundana a los 11 años de edad. Empecé las drogas y el alcohol a los 11 años de edad. Me hice un alcohólico, de tal manera que yo llegaba a la escuela drogado y ebrio. Esa era mi vida, porque no conocía a Dios. Pero cuando Dios vino a mi vida, porque yo no andaba buscando a Dios, yo andaba buscando diversión, yo andaba buscando una manera de desahogar el enojo que yo tenía con Dios. Yo andaba buscando una manera de entretenerme, de apartar mi mente de los problemas de la vida, en las drogas, en el alcohol, en el entretenimiento, en tanta cosa que hacía mala, que a Dios no le agradaba. Pero cuando Dios vino a mí, cuando Él me encontró y me buscó y me sanó, yo me di cuenta que toda esa vida es vana, es hueca, es como un tímbalo dice la palabra que resuena, no lleva nada, no vale nada. Pero no pasa nada en tu vida, no va a pasar nada en tu vida hasta el momento que tú clames a Dios. Yo me recuerdo, y te voy a platicar un poco de mi testimonio, para los que no lo saben. Yo me recuerdo, yo empecé a ir a la iglesia porque me gustaba mucho el deporte. Y yo le pregunté a una de mis vecinas, porque teníamos una buena comunión, eran familia, eran conocidos de muchos años. Le pregunté qué necesitaba para ir a jugar voleibol con ellos, porque me gustaba mucho el voleibol en aquel tiempo. Estaba muy joven y podía. Ahorita ya no puedo mucho. Y me recuerdo que me dijo, que nomás tienes que ir a la iglesia. Le dije, ok, nomás tengo que ir a la iglesia. Está bien. Y me junté con un muchacho con el que vivía. Y el muchacho me dijo, pues vamos a la iglesia. Él ya conocía del Señor. Y me invitó. Y le dije, ok, vamos a la iglesia. Y estuve yendo a la iglesia por un tiempo. Yo iba y trataba de no hablar con nadie. Trataba de escabullirme, entrar en la escuela dominical.
aproximadamente, si bien me recuerdo, 3 veces acepté al Señor. Porque me daba vergüenza, me ponían ahí, como dice, they put me on the spot, ¿verdad? Me decían, ¿quieres aceptar al Señor? Delante de todos. Y yo pues decía, ok. Y aceptaba al Señor, como 3 veces lo acepté. Pero nada pasaba en mi vida. Seguía igual. Salía de la iglesia y me iba a hacer las cosas que hacía, a tomar, a drogarme, a andar en la vagancia, haciendo cosas malas. No tenía ni siquiera una conciencia de lo que estaba haciendo. Pero llegó un momento en mi vida, y yo me recuerdo de ese momento, nunca se me va a olvidar, donde aquel varón que estaba predicando hizo un llamado para que la gente recibiera el don del Espíritu Santo. Y la joven que me había invitado me dijo, pásale. Y yo decía entre mí, estos están locos, ¿qué voy a ir a hacer yo allá? Yo ni siquiera sé de qué se trata esto. Yo estaba yendo a la iglesia, pero no me interesaba nada. Y me dijo, pásale. Y yo por no quedar mal, pasé. Y yo me recuerdo que empecé a sentir una sensación que nunca había sentido. Pero nada pasaba todavía. Y aquel varón, en el fuego del Espíritu Santo, estaba imponiendo manos sobre los hermanos que habían pasado, porque había pasado muchos. Y yo me recuerdo en aquel momento, no sé ni por qué lo hice. Yo levanté mis manos y le dije, Dios, si tú eres real, yo quiero que tú me lo muestres. Yo quiero saber que tú eres real. Y en ese momento, sin que el varón me tocara, sin que nadie me dijera nada, empecé a hablar en otras lenguas. Y la hermana que me había invitado estaba interpretando, ella tiene el don de interpretación de lenguas, estaba diciéndome todo lo que yo estaba hablando en lenguas. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero no fue hasta que clamé a Dios y le dije, Señor, si tú eres real, yo quiero que tú me lo muestres. Yo no quiero que me lo platiquen, yo quiero saberlo yo. No fue hasta ese momento que mi vida cambió. No fue hasta ese momento que yo dejé las drogas, dejé el alcohol, dejé todos los amigos, dejé todo lo que estaba, que me afectaba en mi relación con Cristo. Dejé todo. Yo me recuerdo que estaba hablando en lenguas, yo no sabía ni qué estaba pasando y no quería dejar de hablar en lenguas porque yo pensaba que se me iba a olvidar. No sabía lo que era. Me levanté al siguiente día, me levanté hablando lenguas porque no sabía qué estaba pasando. Después me lo explicaron, qué se trataba. Pero fue una experiencia única. Empecé a leer la Biblia. Joven, yo te lo digo, mira, cuando el Señor te toca, el Señor te va a tocar. Yo me recuerdo, me ponía a leer la Biblia, yo lloraba nomás de leer la Biblia. No necesitaba que me ministrara nadie, no necesitaba que estar en una multitud o que pusieran manos por mí. El Señor me ministraba. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque Él me sacó de esa vida que llevaba. Yo vivía en aquel tiempo, yo vivía en Arizona, en Tucson, Arizona. Dejé todo allá. Me vine para acá, a casa de mi mamá, a los 16 años de edad. Dejé todas las amistades. Yo sabía que si yo me quedaba allá, yo no podía servir al Señor. Me vine para acá. Cuando llegué aquí, busqué una iglesia donde congregarme. A los pocos meses ya estaba sirviendo al Señor. El Señor me bautizó en el Espíritu Santo antes de yo ser bautizado en agua. El Señor no tiene límites, hermano, joven. No hay excusas para no servir a Dios o para servir a Dios. Si tú realmente quieres servir a Dios, tienes que clamar. Y no es que alguien vaya a hacerlo por ti, no es una decisión que alguien más puede tomar por ti, es una decisión que solo tú puedes tomar.
Y no importa lo que pase en tu vida, no importa las contradicciones que haya en tu vida. Yo me recuerdo todavía que cuando llegué a casa de mi mamá, hubo desacuerdos, porque ellos eran de diferente religión. Pero yo me mantuve, por la gracia de Dios, me sostuve en el Evangelio. Y no dejé que nada ni nadie me estorbara en eso. Yo estaba determinado a servir a Dios. Cuando llegué aquí, ingresé a la escuela, a la high school. Y me vas a creer, y aquí está Dios para que no me deje mentir. Yo no decía amistades. Yo no me juntaba con los demás. Yo me iba a la librería y me ponía a leer la Biblia. A la biblioteca me iba y me ponía a leer la Biblia. Después me di cuenta, escuché que había un club bíblico. Y me recuerdo aquel joven que estaba al frente del club bíblico, que siempre estaba motivándonos. Él venía de afuera, no era de la escuela, venía de afuera para motivar a los jóvenes que ya estaban en ese club bíblico. Me uní al club bíblico en español, porque yo no hablaba inglés en aquel entonces. Yo tuve que aprender inglés después. Cuando me uní al club bíblico, había otros jóvenes ahí. Y me recuerdo que éramos como 5 los que habíamos ahí. Y uno de ellos tocaba la guitarra y se llevaba la guitarra y nos íbamos en el tiempo de receso, nos íbamos y nos poníamos a cantar coros. Nos poníamos a repartir flyers. Pasábamos películas, invitábamos, se llenaban los salones para mirar películas cristianas. Y teníamos tiempo para ministrar, tiempo para hablarles, porque había hambre de servir a Dios. Tienen que tener hambre de servir a Dios. No dejen que el enemigo les robe el gozo de servir a Dios. Es tan bonito, joven, servir a Dios de tu juventud. No esperes a ser viejo para servir a Dios. Tienes que clamar. Cuando el pueblo clamó, Dios envió un profeta. Cuando el pueblo clamó, el ángel se le apareció a Gedeón. Pero no fue por 7 años que el pueblo no clamaba. Tiene que haber clamor. Tiene que haber deseo. Tiene que haber necesidad en tu vida. Porque cuando no hay necesidad, tomas todo por desapercibido. No le das valor a tu vida, no le das valor a la situación, no eres agradecido con Dios porque no has tenido necesidad, no sabes lo que es tener necesidad. Y para los que saben qué es tener necesidad, aprecia uno más lo poco o lo mucho que Dios te da. Por eso es importante, hermano, clamar a Dios. Es importante que clamemos a Dios, porque entonces Dios va a enviar a su profeta, a su ángel. Hay muchos jóvenes hoy en día que piensan, bueno, ¿dónde está el Dios de mi padre? ¿Dónde está el Dios de mi papá, de mi mamá? Me dice que ha hecho tantos milagros, que le salvó, que lo rescató, que hizo aquello, lo otro. Y nosotros no hemos visto nada. Esto pasa porque no has tenido necesidad. Esto es lo que le pasó al pueblo. El pueblo, Dios los llevó, les dio la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Llegaron y se sintieron cómodos. Y la comodidad los llevó a apartarse de Dios. No fue hasta que Dios les mandó esta prueba de Madián para que les robara la paz, los intimidara. Dice que de tal manera que se escondían en las cuevas. Y a veces nuestra vida está así. A veces nos escondemos. A veces tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo. No queremos dar los pasos de fe. A veces nos sentimos intimidados por las situaciones de la vida.
en el trabajo, en la escuela. A veces creemos que no podemos con esa situación. Y Dios la permite. No es que Dios sea malo y no es que Dios quiera verte sufrir. Dios quiere verte clamar. Dios quiere verte orar en oración, de rodillas. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando estás cómodo, no lo vas a hacer. Porque en la comodidad, ¿qué hacemos? Nos divertimos, nos relajamos, todo menos acordarnos de Dios. Es por eso que Dios permite situaciones en tu vida para que te lleven esas situaciones a clamar a Dios, a buscar de Dios. Y entonces el Señor va a enviar su ángel. Entonces el Señor va a enviar ayuda desde su santuario. Dice el versículo 13: y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Así dice el joven hoy en día. Así dice el joven hoy en día. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan todos estos problemas? Si Dios está con nosotros, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Si Dios está con nosotros, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el otro? Joven, es que todavía no has conocido a Dios. Eso es lo que te pasa. ¿Va a haber dudas en tu vida? Sí, las va a haber. Pero ¿sabes que la duda no es el pecado? Porque Tomás dudó. La incredulidad es pecado. Incredulidad es completamente no creer. La duda es estar entre uno y otro. Estar como que... Si vimos la vida de Gedeón más adelante, él con todas sus dudas, él siguió adelante. Él obedeció a Dios. Aunque no estaba seguro, le pidió a Dios pruebas. Le dijo: si tú eres Dios, entonces voy y traigo una ofrenda. Espérame aquí. Y lo hizo. Y dice que el ángel tocó la ofrenda y la consumió. Después, cuando iban a la batalla, le dijo: si en verdad me vas a usar para salvar a Israel, quiero que esta prenda quede mojada y que todo alrededor esté seca con la brisa, con el rocío de la noche. Y Dios lo hizo. Y después dijo: ay, Señor, no te molestes, Dios, pero ahora quiero que hagas lo al revés. Ahora quiero que todo esté mojado alrededor y que la prenda esté seca. Y Dios también lo hizo. Tenía dudas, pero esas dudas no le impidieron servir a Dios, no le impidieron obedecer a Dios. Él no se sentía capaz. Porque si tú lees más adelante, él dice: ay, ¿cómo que yo? Si yo soy el menor de mi casa y soy de la tribu más pequeña, somos los más pobres de toda la tribu, ¿cómo que yo voy a salvar a Israel? Pero el Señor le dice: Jehová está contigo. Dios está contigo. No te ha dejado ni te ha desamparado como tú crees. Dios no siempre nos va a estar dando un toque especial. Dios no siempre va a estar llenándolos de su espíritu siempre. Hay temporadas en cada vida, hermano. Vamos a pasar por temporadas donde el Señor quizás no nos vaya a hablar por un tiempo. ¿Para qué? Para probarnos si somos obedientes. Porque a veces dices: ay, es que Señor es que ya no profetizan ahí en la iglesia. Es que ya no imponen las manos. Es que ya no se mueve el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se está moviendo. Pero en tu vida hay un momento de silencio. Y ese momento de silencio es para probar dónde está tu corazón. Es para probar si realmente estás sirviendo a Dios por quien Él es o por las cosas que Dios te da. Hay mucho creyente, mucho cristiano que sirve a Dios solamente por los beneficios que Dios le da. Porque Dios nos da muchos beneficios, hermano. Simplemente el que Dios me haya salvado de las drogas y el alcohol es un beneficio. ¿Sabe por qué? Porque ya no tengo que gastar mi dinero en eso. Ya no estoy tirando mi dinero a la basura.
Es un beneficio. No estoy poniendo mi vida en riesgo. Es un beneficio. Pero hay momentos que Dios nos va a tratar en un momento de silencio para ver qué haces. ¿Obedeces a Dios o no obedeces a Dios? ¿Sigues adorándole? ¿Sigues sirviéndole? Aunque no escuches su voz, aunque no escuches, Dios ya te dijo qué tienes que hacer. ¿Dónde está esos mandamientos? ¿Dónde está esa ley? ¿Dónde está todo lo que tienes que obedecer? Está aquí. No tienes que ir lejos. No tienes que ir lejos. No tiene que venir un profeta aquí para decírtelo. Aquí está. No tiene que venir alguien de renombre para decirte, oh, el Señor dijo. No, aquí está la palabra. Aquí está. Si tú te metes aquí, Dios te va a hablar. Vas a mirar la diferencia en tu vida. Te vas a dar cuenta de los tesoros que Dios tiene aquí escondidos para ti. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te lo va a añadir. Dios te lo va a dar. Pero también dice que Él mira el corazón. Cuando Salomón le dijo, dame sabiduría para guiar a tu pueblo, el Señor le dijo, por cuanto no pediste riqueza para ti, ni fama, te voy a dar sabiduría y te voy a dar también esto, otro. Porque pensaste primero en el pueblo, pensaste primero en los demás, pensaste en el interés de Dios. Porque a Dios le interesa a su pueblo. Y cuando tú empiezas a pensar y pones las prioridades de Dios antes que tus prioridades, Dios va a concederte tus prioridades. Por eso dice la palabra, confía en el Señor y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solamente te dice, encomienda a Jehová tu camino. Y el Salmo 37 también nos dice, no te molestes por aquel que prospera en su maldad, aquel que gana dinero, aquel que hace trampa y nadie lo cacha. No te molestes por eso. Tú enfócate en Dios. Enfócate en Dios. Muchos de nosotros ponemos nuestra mirada en el éxito en el mundo, en el éxito de la fama, en el éxito de la carrera, en el éxito de lo que podemos lograr en las posesiones de este mundo. Pero yo te digo, joven, busca primero el reino de Dios y Dios te va a dar todo lo demás. No te preocupes de lo que tienes o de lo que no tienes. Dios te lo va a dar. Sírvele a Él. Sírvele a Él. Eso es lo más importante, porque el Señor te está diciendo, yo estoy contigo. Pero Dios no está contigo para que hagas lo que tú quieres. Dios no está contigo para que tú hagas conforme a tu voluntad. Dios está contigo para que tú hagas su voluntad. Libro de Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libres, a los ciegos verán, a los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Es para eso que Dios quiere poner su Espíritu en ti. Cuando Dios te da algo, no es solamente para ti, es para que tú lo compartas. Por eso en el libro de los Hechos, el Señor también le dijo a los apóstoles, de gracia has recibido, dad de gracia. Y estaba hablando del Espíritu Santo, estaba hablando del Evangelio, estaba hablando de compartir lo que Dios está haciendo contigo, tu testimonio. Eso es lo que se trata. No se trata tanto de ser un experto en la palabra. No se trata tanto de qué yo puedo hacer. No se trata de qué tan bueno tú eres.
No se trata de qué tanto tú das. Se trata de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Porque si se tratara de qué tan bueno tú eres, el Señor no me hubiera visto a mí. Porque yo no tenía nada bueno en mí. Nada. Si yo tengo, había un compañero de trabajo de mucho tiempo que siempre que lo invitaba a la iglesia me decía, no, es que ahorita no puedo, dice, ando mal. Cuando me ponga bien, entonces voy a ir a la iglesia. Le digo, pues no, pues ya estuvo, nunca vas a ir porque nunca vas a estar bien. ¿Cuándo vas a estar bien en tu propia fuerza? Y a veces así estamos los jóvenes. No, es que necesito acabar esto. Necesito terminar lo otro. Necesito acabar mi carrera. Necesito terminar mis estudios. Necesito tener mi familia. Quieren algo. Hasta que logre eso. Cuando logre aquello. No, el tiempo para servir a Dios es hoy. No es mañana, no es en el futuro. Es hoy. Porque el momento que tú dices lo haré mañana, mañana vas a decir lo voy a hacer mañana. Y ese mañana nunca va a llegar. Ese mañana nunca va a llegar. Te lo digo por experiencia. Yo dediqué mi vida al Señor desde que los 16 años de edad. Por la gracia del Señor, el Señor me ha permitido obtener 2 carreras. En el tiempo que yo obtuve esas 2 carreras, yo nunca dejé de servir al Señor. En aquel tiempo, en la primera carrera, teníamos a mi niña la más pequeña, la más grande, perdón. En aquel tiempo, tenía que llevarla con mi mamá en aquel entonces. Me iba a trabajar, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 5, a las 4:30, 5, de ahí me iba a la escuela, de ahí salía a las 11, me ponía a hacer tarea y al día siguiente la misma rutina por 2 años. Dormía un promedio de 3 a 4 horas al día. Sí se puede. Pero nunca dejé de servir al Señor. Los días que yo podía asistir al servicio, que eran los viernes y los domingos, les ayudaba a los hermanos en la música. Llegaba, ponía los instrumentos, todavía tenía tiempo para practicar en la música. Sí se puede. Enseñaba a los jóvenes, tenía la clase de escuela dominical de los jóvenes. Nunca dejé el servicio a Dios. No necesitas dejarlo. Sí puedes servir a Dios y Dios te va a dar la fuerza para que tú salgas adelante. Dios te va a dar la fuerza, pero tú tienes que tener esa visión. Tú tienes que tener ese deseo de servir a Dios. Sí puedes, porque el Señor está contigo. Él te lo está diciendo hoy. En la segunda carrera ya tenía mis 2 niñas. Ya estaban ellas más grandecitas. También las tenía que llevar a una escuela, a otra escuela, irme al trabajo. Del trabajo me iba a la escuela, a la universidad. Llegaba, hacía tareas y tenía que leer, hermanos, las carreras que yo tomé eran carreras aceleradas. Tenía que leer 2 libros cada 6 semanas, perdón. 2 libros. Fue cuando yo me di cuenta que sí podía leer la Biblia en un año. Porque por 2 años tenía que leer 2 libros. Y los exámenes de la escuela, ni siquiera los maestros tenían acceso. Es que no sabíamos qué iba a haber en el examen. Tenía que leer 2 libros cada 6 semanas. Entonces sí podemos. Sí se puede. A veces no queremos. Ponemos excusas para servir a Dios. Ponemos excusas para no hacer lo que Dios nos está diciendo. Eso es diferente. Pero sí puedes servir a Dios. Clama a Dios. Clama a Dios y Dios está contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Ese es un versículo que a mí se me quedó grabado de memoria, que dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo esto Jehová te recogerá. Eso es algo que a mí, cuando yo leí ese texto, cambió mi vida. Porque me di cuenta, no estoy solo. Yo creí que estaba solo, pero aún cuando yo no estaba con Dios, Dios ya estaba conmigo. Y les puedo contar, hermanos jóvenes, te puedo contar vez tras vez, cómo Dios me salvó la vida innumerables veces.
al punto de que yo estuve muchas veces a punto de morir, a punto de ir a la cárcel, a punto de pasarme de alcohol, de drogas, muchas veces. ¿Y por qué no pasó nada de eso? ¿Por qué no terminé en la cárcel? ¿Por qué no terminé muerto? Porque Dios tenía un propósito para mi vida. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios está contigo. Ponte sobre tus pies. Dios está contigo. ¿Estás tú con Dios? Esa es la pregunta del día de hoy. Dios está contigo. ¿Estás tú con Dios? ¿O quieres seguir tu vida como está? Sin Dios, sin esperanza. ¿Quieres seguir tu vida en tus propios caminos? ¿Quieres seguir tu vida sin sentido, sin propósito, sin el amor de Dios? Si tú quieres renovar tus votos, si tú quieres ponerte a cuentas con Dios, si